Cordial saludo para todos, mi nombre es Jennifer Parra Ramírez, estudiante de la UNAD en el programa de Agronomía. Hoy vamos a darle solución a la tarea 1 del curso de Microbiología de Suelos, grupo colaborativo número 47. Esta se basa en una serie de preguntas. Primera, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. Pues estas actividades dependen de las especies presentes, el tamaño de la población y del espacio fisiológico de los microorganismos en cada hábitat, mientras que la velocidad de estas actividades microbianas está controlada por los nutrientes y las condiciones de crecimiento que prevalecen en el ecosistema. Las diferentes especies que se encuentran juntas en un hábitat son las más preparadas para crecer con los nutrientes y las condiciones que allí se encuentran. Segunda, ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Consiste en un grupo de poblaciones de una especie que viven con poblaciones de otra o de varias especies. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un individuo, ya lo que sería una población, un gremio, una comunidad microbiana y ya un ecosistema microbiano. Tercera, ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Primero, riqueza. Entonces, la riqueza es el número total de especies diferentes en un hábitat y la abundancia de las poblaciones es la porción de cada especie en un ecosistema. La abundancia y la riqueza de especies microbianas tienen relación, ya que para prevalecer en una comunidad dependen de las condiciones del hábitat. Dependiendo de los nutrientes o los recursos, las condiciones del hábitat, las especies se adaptan y así podemos encontrar gran riqueza o abundancia de especies. Los recursos que podemos encontrar es como el carbono, el nitrógeno, oxígeno, entre otros. Y en las condiciones pues tenemos la temperatura, que puede ser fría, templada, caliente. También podemos encontrar el pH, condiciones osmóticas como el agua dulce o agua salada, además de las condiciones de luminosidad que también tienen mucha influencia en estas actividades. Cuarta, sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. El aporte de la energía iniciaría primeramente pues en la luz solar. Los que se benefician de ella pues serían los productores. En este caso tendríamos las plantas, que son las que producen su propio alimento y pues el alimento para los demás seres vivos. Entre ellas encontramos los fotótrofos. Son organismos que tienen la capacidad de tomar la energía del sol como fuente de energía para sus funciones. De ahí pues también tendríamos de los mismos productores, encontraríamos lo que son las sustancias minerales, le aportan también nutrientes a los productores para completar el ciclo. También pues tendremos el calor, que es el calor emitido por los diferentes seres que encontramos en el ecosistema. Encontramos también los consumidores, que serían todos los seres vivos, y encontramos también los descomponedores, dentro de los cuales encontramos las bacterias, los hongos, pues los cuales se alimentan de los restos orgánicos tanto de los productores como de los consumidores, y estos pues forman parte importante en el ciclo de la materia y de la energía. Son los encargados de convertir esta materia en moléculas mucho más simples y fáciles de que continúen otro ciclo de vida. Quinta, explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Microambiente pues es un espacio reducido en el que los microorganismos realizan sus funciones metabólicas. Las condiciones de un microambiente pueden variar rápidamente y solo logran sobrevivir los microorganismos mejor adaptados. El ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Para medir este ambiente se pueden usar microsensores, lo cual ayuda a medir el oxígeno a través de pequeñas partículas en el suelo. Estas partículas no son homogéneas en cuanto al contenido de oxígeno, sino que contienen muchos microambientes unidos, lo cual la capa externa de la partícula del suelo puede ser completamente óxica, mientras que en el centro podemos encontrar un ambiente anóxico, es decir, sin oxígeno, ya que los microorganismos cerca de la capa absorben todo el oxígeno antes de que ésta se esparza por toda la partícula del suelo, lo que hace que en el centro de la partícula haya menos oxígeno. Por otra parte, los microbios anaeróbicos pueden vivir en el centro o cerca de la partícula sin ningún problema, ya que se han adaptado a estos ambientes. Aquí podemos ver un ejemplo donde se halla la menor concentración de oxígeno. Sexta, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Se da competencia entre los microorganismos presentes en el suelo por los recursos disponibles en el hábitat. Entonces, competencia
es cuando dos o más organismos tratan de utilizar los mismos nutrientes y ocupar el mismo hábitat. Y se pueden presentar cooperaciones entre microorganismos para que se les facilite realizar transformaciones que ellos solos no podrían hacer. Tenemos un proceso llamado sintrofia, en el cual la sintrofia es la absorción o dependencia para la alimentación de dos o más especies. Entonces, son organismos que combinan sus capacidades metabólicas para catabolizar sustancias que individualmente no lo podrían hacer. El favorecimiento al unirse es nutrir la tierra y su cooperación los favorece a poder obtener su alimento con más abundancia de las plantas y de la tierra. Séptima, explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Entonces tendríamos la composición del suelo, el cual en primer lugar pues iría material mineral inorgánico con un 40%. Se refiere a los materiales y químicos del aire como agua, rocas, sales y que no son fabricados por los seres humanos sino por la misma naturaleza. En segundo lugar tendríamos la materia orgánica con un 5% procedente de la descomposición de los restos de animales y vegetales. En tercer lugar tendríamos el aire y el agua con una composición en el suelo de 50%. Y en cuarto lugar tendríamos los microorganismos y macroorganismos con un 5%. Los macroorganismos son los que podemos ver como las raíces, insectos, lombrices, entre otros. Y los microorganismos pues son los que se ven con el microscopio como las algas, hongos y bacterias. 8. Defina rizósfera y argumente su importancia del efecto rizosférico. Rizósfera es la zona en el suelo que rodea las raíces de las plantas y recibe las secreciones vegetales. Aquí tendríamos unos ejemplos. ¿Por qué es importante el efecto rizosférico? Pues este es importante porque las interacciones entre las plantas y las comunidades microbianas facilitan el empleo exitoso de la vegetación para remediar los suelos e integrar los nutrientes a lo que necesita la planta y lo que necesita el suelo. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? Pues la mayor parte de la actividad microbiana en el suelo se produce en las capas superficiales, las cuales son más ricas en materia orgánica. Es donde usualmente podemos encontrar abundancia de restos vegetales o animales y se almacenan la mayor cantidad de nutrientes que favorecen la vida y la producción microbiana. Décima, ¿qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? CBS significa costas biológicas del suelo y son de gran importancia para la estabilización y la infiltración del agua en el suelo. La estabilización es fundamental para los suelos con ecosistemas desérticos debido a que estos suelos son improductivos pues por su baja capacidad para retener agua. 11. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana? Pues la actividad microbiana en sí se desarrolla en función de los factores intrínsecos y extrínsecos en cuanto al sistema del suelo, por lo cual contribuye un indicador de la dinámica del suelo y de la salud del recurso. Pues una buena actividad microbiana puede ser el reflejo de óptimas condiciones físicas y químicas que permiten el desarrollo de la actividad microbiana en los suelos. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? La especiación alopátrica puede darse debido al aislamiento a largo plazo de microorganismos por el agua subterránea encontrada en el subsuelo profundo, y este es un proceso el cual puede requerir de mucho o poco tiempo dependiendo de las especies que se queden aisladas y de la capacidad que tengan para multiplicarse y adaptarse al espacio en donde queden. Preguntas basadas en un segundo texto. Primera, ¿por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Pues porque al mantener las funciones esenciales y la salud del suelo a través de la renovación de carbono y nutrientes, el suelo puede mantener una mayor capacidad para sostener los procesos de los ecosistemas, para lo cual pues se necesita diversidad y abundancia de microorganismos, y esto hace que el ciclo y la salud del suelo pues sea mucho mejor. Segunda, nombre 5 grupos microbianos y su función. Tendríamos primero el tipo de ecosistema, los microbios y la función. Para el primero, un ecosistema de sabana o de bosques tropicales, microbios simbióticos y endofíticos, los cuales serían bacterias, y la función pues es apoyar la productividad de la planta suministrando diferentes nutrientes a la planta. También ayudan a mejorar el crecimiento y la productividad de la planta hospedante. En segundo, tendríamos un tipo de ecosistema de desiertos, microbios cianobacterias,
plantas y cuya función es contribuir con los ecosistemas a través del ciclo del nitrógeno y la acumulación en condiciones extremadamente limitadas y en tierras degradadas o en reparación. En tercer lugar tendríamos tipo de ecosistema tropical o de sabana con microorganismos ectomicorrízicos, cuya función es darle una mayor absorción del fósforo por parte de la planta hospedante cuando la productividad de la planta es fuente limitada de este, y también proporcionan resistencia a las plantas contra enfermedades. En cuarto lugar tenemos los ecosistemas naturales con bacterias solubilizantes de fósforo. La función de estas pues es consolidar hasta el 40% de las bacterias del suelo y que ayuden a que este fósforo sea fácilmente absorbido por estas bacterias. En quinto lugar tendríamos los bosques tropicales con microorganismos nitrificantes y desnitrificantes, los cuales serían bacterias, cuya función indirectamente es reducir la planta, ya que el 50% del nitrógeno del suelo se pierde en el ecosistema por nitrificación y desnitrificación en los procesos catiónicos. Tercera, nombre de tres factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. En primer lugar tendríamos los cambios climáticos impredecibles. Segunda, los factores antropogénicos, los cuales son procesos que son consecuencia de las actividades humanas, donde el ser humano pues interviene y altera los ecosistemas naturales y eso pues altera la biomasa microbiana del suelo. Y en tercer lugar tendríamos la calidad del suelo, lo que hace referencia a los nutrientes, el pH, la humedad, la luminosidad. Cuarta, ¿por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa? En primer lugar tenemos la variabilidad climática, que hace referencia también a los cambios climáticos bruscos, los tipos de uso de tierra, pues es la labor que se le esté dando o el uso que se le está dando a esa tierra, y la composición de la vegetación dominante en el hábitat de la cual estamos trabajando, la biomasa microbiana. Quinta, ¿cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo del bosque tropical seco. Primero que todo, el principal reservorio de nutrientes en los ecosistemas pobres son los sistemas microbianos de biomasa. Porque en un bosque tropical seco, la extracción de nutrientes de las hojas senescentes, los cuales senescentes son hojas que ya empiezan a envejecer, a morir, y su inmovilización de sistemas microbianos de biomasa se considera como las adaptaciones conservadoras de nutrientes en respuesta a la escasez de nutrientes para la supervivencia, pues ya que la materia orgánica pues escasea debido a que ya está muriendo, escasea de nutrientes, entonces estos reservorios son la respuesta para que puedan sobrevivir la vida microbiana. Sexta, ¿por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estado de la productividad de un ecosistema restaurado? Porque la porción de sistemas microbianos de biomasa a los nutrientes orgánicos totales puede considerarse como un parámetro confiable para el éxito de la rehabilitación de tierras degradadas. El tamaño de la biomasa microbiana pues proporciona información valiosa sobre el progreso de la restauración, el potencial de productividad de las tierras restauradas. Séptima, ¿qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a los sistemas microbianos? Pues se puede concluir que estas prácticas en las cuales se utilizan especies mixtas o variadas con un alto potencial de producción de biomasa pueden contribuir a la recuperación rápida de la diversidad y de los recursos que se han perdido en el suelo. Gracias.